El Señor nos bendiga, mis hermanos, en este nuevo día domingo que el Señor concede a nuestras vidas, de poder estar reflexionando a la luz de la palabra del Señor. Sea el Señor muy glorificado en medio de nosotros. Tenemos para este día domingo, como hemos estado mirando, la responsabilidad que tiene la Iglesia. La Iglesia tiene la obligación de hablar contra el pecado, aunque a los oyentes no les guste. Y para este día domingo 20 de junio de 2021, del tema que tenemos, dice: lo primero que un pecador debe hacer es arrepentirse por estar totalmente perdido. Y la lectura bíblica la tenemos en Salmo 32, versículo 5. Y a ello daré lectura a la palabra del Señor, en el nombre del Señor Jesús. Salmo 32, versículo 5. Dice así: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Amén. Gracias al Señor porque tenemos esta maravillosa oportunidad de poder estar en esta hora reflexionando a la luz de su palabra. Hemos estado conversando durante todo este mes con respecto a que la criatura debe verdaderamente arrepentirse para poder alcanzar la misericordia infinita de Dios traída a través de su Hijo Jesucristo a este mundo. Ciertamente Dios fue conmovido a misericordia y nos envió a su Hijo para que por intermedio de Él pudiésemos alcanzar salvación y remisión de pecado. Y ciertamente, hermanos, hay algo importante que debemos comprender. Ya lo hemos dicho, aunque suene reiterativo, pero debemos nosotros considerar que el mensaje de Dios es arrepentidos y convertidos y creer al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando hay arrepentimiento, hay confesión. Y es de la única manera que la criatura puede alcanzar la misericordia de Dios. Reconocer que es un pecador y confesar su pecado ante Dios. Y toda criatura debe confesar su pecado delante de Dios. El salmista también nos enseña, nos muestra y nos dice que mientras él encubrió su pecado, mientras escondió su pecado, mientras cayó su pecado, su carne se pegaron a sus huesos y sus lágrimas fueron el pan de día y de noche. Pero cuando declaró, cuando desahogó, cuando vino arrepentimiento, cuando se dio cuenta, hermanos, que había pecado, declaró su pecado y se acordó de las maravillas de Dios, porque Dios es misericordioso. Por eso que es importante que nosotros reflexionemos a la luz de la palabra del Señor, podamos darnos cuenta que lo que Dios espera de la criatura es el arrepentimiento. Y cuando hay arrepentimiento hay declaración, hay conciencia de que somos pecadores y que hemos pecado y que hemos hecho lo malo delante de Dios. La palabra del Señor también nos muestra en la parábola del hijo pródigo, en el Evangelio, nos muestra, hermanos, que el hombre se llena de soberbia, se hace dueño de su propia opinión y por lo tanto actúa en ella, y al actuar en ella, ciertamente hace conforme el designio de su propio corazón. Pero cuando viene la claridad, como le vino al hijo pródigo, habiéndose mareado, habiéndose él llenado de su propio deseo, se fue y vivió como se le dio la gana, perdidamente. Pero luego de volver en sí, de reaccionar, de venida la cordura a su mente, se encontró que estaba completamente perdido. Y vino el arrepentimiento y se acordó
de que allí en su casa, en la casa de su padre, de donde había salido, tenía abundancia de pan, tenía un bienestar, estaba perfectamente bien y que aún el último de los jornaleros de su casa tenía abundancia de pan y él siendo hijo perecía de hambre y deseaba comer de la comida que le daban a los cerdos. Pero avenida esta reacción, ¿qué dice él? Me levantaré, hay acciones, me levantaré e iré a mi padre. Y le diré, Padre, no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Qué importante es entender esto. Por eso que la palabra del Señor nos dice, ¿no? Nos revela. Lo primero que un pecador debe hacer es arrepentirse por estar totalmente perdido. Y mientras no haya ese arrepentimiento, no podrá venir perdón de pecados. Por eso decíamos el domingo pasado que para poder la criatura arrepentirse tiene que verdaderamente encontrarse y entender y saber que está irremediablemente perdido. Hemos dicho que el Señor sí, el Padre envió a su Hijo al mundo para salvar a los pecadores. Pero si solamente hubiese venido para salvar a los pecadores sin que haya una acción, sin que haya un reconocimiento y un arrepentimiento, en vano murió Cristo por los pecadores. Porque el hombre seguiría pecando, como ya lo hemos dicho. Por eso que es importante considerar la palabra del Señor y mirar, hermano, lo que el Señor verdaderamente quiere de cada una de las criaturas. Que el hombre pueda entender que necesita de Dios y que está perdido. Y que si no reconoce a Cristo como su Salvador personal, ciertamente no tendrá la oportunidad que Dios le está dando de poder alcanzar la misericordia de Dios. Si creyeres en tu corazón y confesares que con tu boca reconociese y hiciese confesión de pecado, serás salvo. Por eso que es importante entender que estamos perdidos y reconocemos que el único que nos puede salvar es Cristo el Señor. Y si confesamos nuestros pecados, el Señor es fiel y justo para perdonarnos. Veamos qué nos dice la palabra del Señor en esta mañana. Miremos en Job capítulo 31, versículo 33, que dice allí: Sí, encubrí como hombre mis transgresiones, escondiendo en mi seno mi iniquidad, porque tuve temor de la gran multitud y el menosprecio de la familia me atemorizó, y callé y no salí de mi puerta. ¿Y qué ocurrió? Ciertamente, cuando la persona encubre su pecado, es ruina, es aún despreciar ciertamente lo que Dios está dándole a la criatura por creer en el Hijo de Dios, confesando nuestros pecados. Dice que si confesamos nuestros pecados, hermanos, creemos en nuestro corazón y confesamos nuestros pecados, tenemos paz para con Dios. Nos reconciliamos por intermedio de Jesucristo, su Hijo, creyendo en nuestro corazón que Él es el Hijo de Dios. Y nos reconciliamos por intermedio de Él. Tenemos paz para con Dios, hay paz para nuestro corazón. Por eso que encontramos el mensaje de Jesucristo diciendo: la paz os dejo, la paz os doy. No como el mundo la da, yo la doy. Él nos da una paz permanente. El mundo da una paz transitoria, pero para ello nosotros tenemos que darnos cuenta, como dice el tema, de que el hombre está irremediablemente perdido, ¿no? Totalmente perdido. No hay otro camino, como ya lo hemos dicho y seguiremos repitiéndolo, que no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en quien podamos creer y ser salvos, sino solamente en el nombre del unigénito Hijo de Dios, el cual en su gran amor y misericordia, el Padre le envió
para que por intermedio de Él hoy día nosotros podamos tener salvación y vida eterna, pero sin antes tener una confesión y entender que estamos perdidos y que necesitamos ser salvos por intermedio de Jesucristo y habiendo hecho una confesión de nuestros pecados delante de la presencia de Dios. Por eso que su palabra dice que ante mí se doblará toda rodilla y todo hombre hará confesión de su pecado ante Dios, porque Él es el hacedor, Él es el que puede perdonarnos, Él es el que tiene todo el mérito para poder redimir nuestros pecados. Por eso que importante es que en esta mañana nosotros podamos considerar lo que la palabra del Señor nos habla, que a la criatura podamos decirle, amigo, amiga, si no reconoces a Cristo en tu corazón, estás irremediablemente perdido. ¿Qué dice Proverbios capítulo 28? Vamos a ir a Proverbios. ¿Qué dice Proverbios 28? La palabra del Señor nos habla, hermanos, para que no erremos. Porque a veces antes de decirle a la persona que está perdido para que se arrepienta, le ofrecemos tantas cosas, le decimos lo que la palabra del Señor no dice. Por eso que a veces nosotros le decimos que solamente Dios es amor, pero Dios te está diciéndonos a través de su palabra, hermano, otra cosa, que el hombre perdido, ¿no? Y no reconoce su pecado, no puede tener parte con Dios ni estará en el lugar santo, porque el malo no habitará junto a ti, dice tu palabra. Por eso veamos qué es lo que nos dice allí, Proverbios 28:13. Dice así su palabra: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. El que confiesa su pecado, éste prosperará, mas el que lo encubre, ¿no? El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa se apartará y alcanzará misericordia. Pero para ello tenemos nosotros también, como ya hemos dicho, tenemos la misión, hermanos, de trazar bien la palabra de verdad y anunciar a la criatura, hablarle a él que necesita de Cristo, que necesita arrepentimiento, que debe hacer una confesión de pecado, pero no una confesión aprendida, una oración que se le enseña, debe nacer de lo más profundo de nuestro ser y dejar que la gracia de Dios, que la palabra de Dios llegue a su corazón para que sea reargüido. Cuando la persona es reargüida, entonces viene arrepentimiento, y el arrepentimiento trae confesión para con Dios, y la confesión trae consigo salvación y vida eterna. Amados en el Señor, no erremos, podamos nosotros darnos cuenta que necesitamos entender lo que la palabra del Señor en esta mañana nos está diciendo, que es natural cuando la criatura, ¿no es cierto?, llega a un lugar, ciertamente llega necesitado, pero la palabra de Dios tiene que llegar a lo más profundo de su corazón, y esa es palabra de Dios la que debemos hablar, porque Él no nos dijo otra cosa, nos dijo que su palabra es una espada de dos filos que traspasa ya el alma, la coyuntura, amados en el Señor. Y esto es lo que nosotros tenemos que hablar, lo que nos dice la palabra del Señor. Y la palabra del Señor, hermano, nos ha recordado a través de estos días, de este mes, que debemos confesarle al hombre que está perdido y que si no hay arrepentimiento vivirá eternamente perdido. Por eso que es importante recordarle, si el hombre no hace confesión ni se arrepiente, vivirá eternamente perdido. Dios bendiga nuestras vidas en este día, hermanos, que nos permite el Señor reflexionar. No podemos decir otra cosa que nos diga la palabra del Señor. Después vendrán muchas cosas, como ya dije en reuniones pasadas, que muchas veces le hablamos del cielo. Es cierto, son cosas maravillosas las que Dios revela a través de su palabra, pero ¿cómo alcanzarlas? ¿Cómo se pueden alcanzar estas cosas?
¿Cómo pueden ser partícipes de este bien? Justamente reconociendo a Cristo como su único y personal Salvador, reconociendo que nosotros somos todos unos perdidos y que necesitamos de la salvación de nuestra alma, que por eso se anuncia el Evangelio, por eso vino el mensajero anunciando y preparando el camino para la salvación, y nosotros hoy día somos esos mensajeros que también anunciamos que en Cristo hay salvación y remisión de pecados, que de la única manera de poder estar un día delante del Padre es reconociendo a Jesucristo como nuestro único y personal Salvador. Y al reconocerlo, habrá confesión. Y esa confesión ciertamente traerá consigo salvación. Y la salvación nos traerá paz para con Dios el Padre, porque nos hemos reconciliado por intermedio de su Hijo Jesucristo, el cual hemos recibido en nuestros corazones y nos ha traído este regalo, esta dádiva de Dios, porque ciertamente el pecado nos separa de Dios, pero el reconocer a Cristo como nuestro único y personal Salvador nos trae consigo este don inefable de la salvación. Y esto no es por obra, no es por obra, sino por gracia. Si nosotros rechazamos esta gracia, viviremos eternamente perdidos. Por eso que es importante, al recibir esta gracia, trae consigo arrepentimiento. Esta gracia trae consigo el reconocer de que estamos completamente perdidos. ¿Qué nos dice ya la palabra del Señor en primera de Juan, capítulo 1? Vamos a leer, la palabra del Señor nos habla por sí mismo, hermano, y debemos entender que Él quiere que nosotros lo comprendamos. Primera de Juan capítulo 1, ¿qué dice allí su palabra? Versículos 6 al 10. Voy a dar lectura en el nombre del Señor Jesús. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Qué importante es, hermanos, comprenderlo, que necesitamos, el hombre necesita hacer confesión, sentir un profundo dolor por haber ofendido a Dios con nuestra vida pecaminosa. Y eso solo el Espíritu Santo puede hacerlo en el creyente, mediante la palabra de Dios. Si nosotros, hermanos, escuchamos la palabra de Dios, la palabra de Dios se traza tal como es ella traerá arrepentimiento, porque no en vano, vuelvo a decirlo y a citar su palabra, nos dice que sus palabras son espíritu y son vida. Ellas son las que nos hacen reaccionar, ellas son las que llegan al alma, ellas son las que verdaderamente deben ser siempre citadas y salir de nuestros labios. Abunde la palabra de Dios en nuestras vidas, de modo que propaguemos lo que Dios quiere que nosotros propaguemos, que hablemos lo que debemos hablar. A veces se hablan tantas cosas que no tienen ningún sentido al propósito de salvación que Dios tiene para con el hombre, pero la palabra de Dios tiene este fin, este único fin, de reargüir al hombre, de llevarlo al arrepentimiento, de que pueda comprender que él está irremediablemente perdido. Por eso que en esta mañana tenemos este momento glorioso, hermanos, de reflexionar a la luz de su palabra, para que podamos comprender cuál es el fin, el propósito de enviar el Padre a su Hijo Jesucristo al mundo, a salvar a los pecadores. Esa era y es la misión, de enviarlo al mundo para reconciliar al hombre para con Dios. Pero decimos muchas veces tantas cosas que no
verdaderamente no nos dice la palabra del Señor. Después el hombre será verdaderamente entendiendo el plan maravilloso de Dios, porque Él es bueno, Él es misericordioso, pero lo primero que debe entender la criatura es que está perdido. Lo primero que debe entender el hombre es que está lejos y apartado de Dios. Y si muere en esta hora, en este mundo, morirá eternamente perdido. Pero qué importante es ahora, hermanos, que nosotros le podamos hacer comprender a través de la luz de la palabra del Señor, que este es el mensaje de Cristo para con la criatura. Arrepentidos y convertidos y creer al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Si ese es el mensaje, hermano, para que el hombre pueda entender que necesita de Dios, necesita a Jesús como su único y personal Salvador. Hemos hablado la declaración que hizo Juan. Volvió a manifestar allí: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese fue el fin, ese fue el propósito de venir, hermanos, a esta tierra para salvar al mundo mediante la reconciliación, mediante el reconocimiento de que el hombre estaba perdido, porque se extravió cada uno por su camino y necesita a Cristo como su único y personal Salvador. Cuánto está lejos el oriente del occidente hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece de Jehová de los que le temen. Hermanos, qué importante es reconocer, qué importante entender que el Señor está para traer a la criatura, para que ellos puedan ser alcanzados por la gracia de Dios. Este es el fin, este es el propósito por el cual Cristo el Señor, el Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios, vino al mundo. Y el mensaje de Juan 3:16 lo dice con plena claridad. Hermanos, no erremos, comprendamos lo que el Señor nos está hablando a través de su palabra, qué es lo que debemos anunciar. Ciertamente debemos, hermanos, hacerle comprender a través de la palabra de Dios que a esto vino el Señor Jesucristo al mundo, ¿no? A salvar a los pecadores, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya es condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esto nos deja de manifiesto que el que no cree será eternamente un perdido. Por eso que en esta mañana, hermanos, la palabra del Señor nos trae que nosotros consideremos. Este es el propósito, a través de la acción del Espíritu Santo, dada, hermanos, a la criatura por su palabra, porque el Espíritu Santo es el que reargulle. Y no en vano dice que su palabra, la palabra que sale de nuestros labios, que viene palabra de Dios, dice que su palabra no volverá a él vacía, sino que hará aquello para lo cual fue enviada. ¿Para qué fue enviada? Para reargudir, para poder que la criatura comprenda que necesita a Cristo. Por eso que es importante trazar bien la palabra de verdad, ¿no? Y dice más, conversión. Esta es una acción, esta acción tiene que ver con volverse a Dios. Después que el pecador se da cuenta de la acción del Espíritu Santo, que su condición de pecado le hace ir en la dirección incorrecta, entonces se vuelve a Dios. No es solo por hacer una oración,
enseñada, repetida, sino que tiene que ser reargüido, entender, sentir un profundo dolor por su pecado, por vivir lejos del amor del Señor y estar en contrariedad con el Hacedor. Por eso que es importante, amados, en esta mañana que podamos comprenderlo. Estamos terminando una etapa más, un mes más, viviendo en medio de situaciones muy adversas, en medio del mundo entero, y aún se avecinan cosas peores, pero qué importante es que nosotros tengamos claro a quién hemos creído. Y si le hemos creído a Él, podamos permanecer en la fe de Jesús y podamos hablar de este amor que hemos sido nosotros participantes, pero este amor tiene que ser esclarecido, hermanos, que no se alcanza si no hay arrepentimiento, no se alcanza si no hay confesión de pecado. Por eso dice tu palabra que mientras nosotros encubrimos, ¿no?, nuestro pecado y no lo declaramos, no podemos alcanzar salvación, no podemos alcanzar remisión de pecado. El Señor bendiga a la iglesia, bendiga a su pueblo donde quiera que se encuentre cada uno de ellos. Podamos entenderlo que el mundo entero necesita, y Él vino al mundo para que todos aquellos que crean en Él alcancen salvación y vida eterna. Este es el fin, este es el propósito, esta era la misión de salvar al mundo. Y muchas veces la criatura ofrece tantas cosas como ya lo hemos dicho, pero no ofrece lo principal a lo cual el Hijo de Dios vino al mundo. El Señor sea muy glorificado en esta mañana y podamos darnos cuenta que este es el momento crucial de la vida del hombre, en que necesita ser reconciliado con Dios para que pueda salir de su condición de vida y pueda alcanzar el regalo de Dios traído por intermedio de Jesucristo su Hijo. Dios sea muy glorificado en esta mañana. Dios guarde su heredad que está esparcida alrededor de la tierra, que su Espíritu Santo de Dios esté haciendo el propósito para el cual nos llamó, para el cual se manifestó al hombre, y nosotros podamos ser esos dignos embajadores del reino de Dios, trayendo el mensaje que debemos dar, ese mensaje de la reconciliación del hombre para con Dios. Podamos darlo como corresponde, no aludiendo a cosas que ciertamente la palabra del Señor no lo dice. Que la gracia del Señor sea en cada uno de nosotros, que su Espíritu Santo esté haciendo su obra en nuestras vidas. Padre, te damos muchas gracias por esta maravillosa oportunidad de estar en tu presencia. Señor, meditando, Señor, reflexionando a la luz de tu palabra, para que no erremos, para que hablemos como debemos hablar y entreguemos el mensaje que tú nos has dado de ir por el mundo, predicar tu evangelio y anunciar que en Cristo hay salvación y hay remisión de pecado. Padre, te ruego en esta hora que tu bendición llegue a todos los tuyos donde quiera que se encuentren, que tu gracia sea, Señor, renovando nuestra confianza, nuestra fe, preocupándonos, Señor, más que nunca, Señor, porque tú vienes y vienes a buscar tu iglesia. Ayúdanos a que cada día podamos, Señor, estar velando, de modo que cuando tú vengas nos encuentres en tu propósito y en tu voluntad. Señor, guarda al anciano, guarda, Señor, los matrimonios, guarda al joven, la señorita, a los niños y aun aquellos que han de creer a tu palabra. Señor, tu gracia sea sobre cada uno de ellos. Tu bendición te la suplicamos humildemente por Jesucristo, tu Hijo, nuestro bendito y eterno Salvador. Amén.